Hola, buenas, bienvenidos a Innovados, el podcast de Hipnótica. Hoy con un nuevo episodio. Quedamos en conversar sobre qué íbamos a preparar para esta temporada. Y el día de hoy toca el segundo episodio que hemos denominado, finalmente, ¿qué es la automatización? Porque esta es una pregunta que surge en muchos ámbitos y muchas personas siempre nos han preguntado realmente qué es automatizar porque a veces lo ven algo muy complejo y bueno, ciertamente desde el punto de vista técnico es algo que puede ser bastante engorroso para que alguna persona, cuando quiera hacer algún proyecto o quiera entender un poco sobre este mundo, pues se pierde entre tanta información. Al final la información es muchísima de lo que puedes encontrar en cualquier búsqueda rápida en Google, que es automatizar, cómo puedo encontrar una lámpara en mi casa. Entonces, es importante ver que se entienda que no queremos ir a la parte técnica, sino a la forma sencilla de cómo transmitir que realmente es la automatización, control, supervisión, gestión, monitoreo, todo lo que está relacionado detrás de todo este amplio mercado de la gestión de infraestructuras. Y creo que es allí un punto importante de entender y encontrar eso, Johnny. El reto está en comunicar de forma sencilla qué es automatizar. Y me gustaría saber un poco de tu parte, qué es un concepto básico. Tú eres ingeniero electrónico en control. Creo que eres el óptimo para esto. Bueno, mira, creo que una forma muy sencilla de explicar automatizar es cuando tú deseas ejecutar tareas en las cuales una persona no se tenga que ver involucrada. O sea, es parte de ese reto que existe al momento de poder preparar en cualquier ámbito de la vida. Ojo, aquí no me estoy refiriendo nada más de la formalidad de la ingeniería o de un control o de un proceso, sino en general es cuando tú optimizas una tarea o algo que quieres hacer para minimizar el trabajo que una persona debe realizar sobre esa tarea en particular. Y Bill Gates, una persona muy famosa en el mundo de la tecnología, hay una frase o una anécdota que él siempre cuenta, que le gustaba contratar a personas que fueran de naturaleza floja, por decirlo de alguna forma, porque esas son las personas que van a buscar la mejor manera de optimizar ese procedimiento, esa tarea, para ellos tener que trabajar menos. Entonces, eso lo veo como un concepto súper esencial y elemental de realmente que es automatizar. Aunque ahora, cuando ya lo relacionamos con el mundo de la ingeniería, con el mercado de la construcción, con automatizar tus entornos, tus espacios para poderte sentir cómodo, pues automatizar es preparar un diseño, es preparar una estructura sobre la cual toda una serie de sistemas que van a hacer vida dentro de infraestructura, pues van a poder trabajar de forma autónoma, y automática para ejecutar cualquier tipo de tarea que se pueda presentar y de esta manera nuevamente ayudar a las personas, porque realmente todo esto nace porque cuando la persona tiene más tiempo libre para dedicar a sus propias actividades de enriquecimiento personal, de crecimiento, en general, de poder atender a su familia, de poder, bueno, de decir qué es lo que quiere hacer con su tiempo realmente, estás ayudando a elevar la calidad de vida de las personas en general, tanto en su vivienda, en la ciudad o en su trabajo realmente. Y todo este mix de ideas que hemos estado diciendo hoy es por eso, porque lo que busca la automatización realmente, la gestificación, la estructura es optimizar para mejorar la calidad de vida y ayudar en la operación y mantenimiento de esas estructuras. Exacto. Creo que un gran reto es entender de dónde nace la automatización y por qué la visión para aplicarlo hoy en día hacia los diferentes tipos de infraestructura. Hasta hace unos años pues se entendía muy bien que todo lo que era automatización estaba muy relacionado a la parte industrial, a la planta industrial que busca procesar distintos tipos de elementos de una planta para generar un producto, buscando disminuir sus recursos, optimizando la producción y evitando al máximo la disminución o pérdida de materiales durante la fase de construcción de un producto específico. Estas buenas prácticas dadas al campo industrial pues, permitieron pensar en qué pasa si nosotros lo aplicamos no solo a
a las etapas, a proyectos desde el punto de vista residencial. Edificios, hoteles, casas, donde las casas era el primer objetivo, ¿no? Todos soñaban con casas en donde pueden tomar acciones de forma automática sin necesidad de tenerla, la necesidad de que nosotros tomemos acciones sobre ellas. Sí, un poco incentivando este perfil que hablaba de la persona que es muy floja, que no quiere trabajar mucho, sino que lo que realmente quiere es que todo le llegue a la mano y que él pueda automáticamente, y entramos en esa palabra, poder resolver su cotidianidad, que es un gran valor. Así que cuando se habló de automatización y se entendió que en el área industrial era parte importante que generaba buenas soluciones y que optimizaba las ganancias, se empezó a plantear el tema hacia las construcciones de viviendas. Allá en los años 70, 80, entiendo por parte de todo lo que he estudiado. Yo nací en el 81, 82, o sea, realmente no lo viví, pero sí lo hemos estudiado y es parte de lo que hemos aprendido en nuestra vida profesional. Hablar de automatización siempre comenzó por el tema de viviendas, casas automatizadas o inteligentes, entre comillas. Y a partir de esa experiencia y la creación de distintos protocolos y productos, pues se fue haciendo realidad la automatización de viviendas. Nacieron distintas marcas, modelos, productos, protocolos. Entre ellos pues, se dan dos vertientes, una vertiente europea, una vertiente norteamericana. Y esas vertientes norteamericanas y vertientes europeas se dan cuenta de la importancia de trabajar bajo estándares que permitan la integración de múltiples fabricantes sobre la misma infraestructura, cosa que hoy en día sigue siendo una gran necesidad. Pero no me quiero ir más allá, sino que hablemos un poco de las diferencias entre automatizar una vivienda, automatizar un edificio y automatizar una ciudad, Johnny. Me gustaría conocer un poco, claro, cómo lo ves. Bueno, fíjate, parte de lo que tú estás mencionando, yo creo que también viene por esa expectativa que, lamentándolo mucho, nosotros los seres humanos somos muy visuales y por ejemplo en televisión, en series de televisión y en películas, cuando se ha visto mucho ese futuro que te plantean allí, el cual tiene muchísimas cosas que realmente es la idea o ese concepto que tienen muchas personas sobre algo automatizado o algo tecnológicamente. Fíjate, todavía no hay carros voladores, por lo menos a día de hoy. Bueno, vendrán, exacto, pero lo ves en películas. Un robot que te esté caminando y te reciba en la casa o todo este desarrollo. Estamos, por eso, vamos en ese proceso y eso ha hecho dentro de ese mismo proceso que las personas poco a poco vayan haciéndose esos conceptos, esas imágenes mentales de qué es lo que está asociado con cada cosa y de repente cuando realmente ven lo que es controlar una lámpara en su casa, pues claro, en tu mente lo comparas contra algo súper tecnológico, algo innovador, cuando lo que ves es que netamente, o a día de hoy, lo que haces es cambiar el apagador tradicional, el interruptor tradicional, por un pulsador, por ejemplo, con conexión inalámbrica. Y ese es todo el proceso que hay que hacer. Sí, pero desde el punto de vista técnico, Johnny, ahí sí es importante entender que hay grandes diferencias entre los distintos tipos de construcción. No es lo mismo automatizar o colocar tecnología de automatización en viviendas que en un edificio y al mismo tiempo un complejo urbano. O sea, ¿qué está ocurriendo con estos mercados, Johnny? No, son cosas totalmente diferentes. La vivienda, pues obviamente es el lugar donde una persona normal pasa el 70-80% de su tiempo entre la vivienda y el trabajo. Y el restante es si hace alguna actividad de esparcimiento, pues lo puede hacer en un parque, en un centro comercial, en donde quiera que sea cualquier zona diferente esos dos espacios inicialmente. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, automatizar viviendas es algo bastante sencillo, que tú lo puedes hacer con una sencilla compra en Amazon, por ejemplo, en el cual puedes entrar y con muy poco conocimiento puedes crear una red en tu casa basada en dispositivos tipo Alexa, tipo Google Home o con el ecosistema de Apple, y en función de eso puedes comprar distintas cosas como para automatizar un tomacorriente o el interruptor para prender o apagar una luminaria o cambiar directamente un bombillo que ya tiene conexión contra tu teléfono. Domótica, realmente es eso, automatizar vivienda y podemos llamar eso una domótica porque tuve un día una conversación con un especialista y decía que eso no era domótica, que eso eran juguetes electrónicos. Pero es que la tendencia, o sea, cada quien puede
pensar lo que quiera, realmente, y es libre de eso, pero la tendencia del mercado en las viviendas va hacia allá, o sea, va hacia facilitar todo para trabajar bajo un único ecosistema. Y fíjense que todos los dispositivos que estaba mencionando, todos hablan entre ellos. O sea, no importa si tú tienes un Alexa en tu casa o un Google Home o tienes algún aparato de Apple, eso va a poder hablar con cualquier cantidad de dispositivos que están creando a día de hoy para poder automatizar tu vivienda. Y pueden hablar entre ellos sin importar la marca, porque al final estás hablando de un ecosistema y facilitarle la vida a las personas. Ahí entra esa solución que hoy en día llamamos MQTT como un protocolo realmente, y que permite la estandarización de múltiples fabricantes bajo un mismo ecosistema. Y es ese ecosistema de importancia. Y sí, eso es lo que está ocurriendo con las viviendas. Entiendo que poco a poco será más fácil, cada vez será más fácil, y dependerán menos de empresas especialistas como el caso de Innótica. Y ahí entra una evaluación importante, una decisión de vida, de organización. De verdad, las empresas tienen sentido trabajar en automatización de vivienda, y eso es una pregunta que quisiera dejar en el aire, para que cada quien pues se la pueda responder y entrar en detalle. Lo que sí hemos entendido nosotros en Innótica es que nos gustan los retos, y por eso nos hemos ido aunque hacemos con soluciones de viviendas, a la automatización de edificios, porque vemos la automatización de edificios y en la automatización de ciudades mucho más rico el reto desde el punto de vista de ingeniería, técnico, desde el punto de vista de implementación, desde el punto de vista de programación, y la parte operativa, que es tan importante. En edificios pues te encuentras otro tipo de infraestructura, y es allí donde el valor agregado de un especialista pues empieza a sumar. Pero ¿realmente va a sumar siempre? ¿O será tan sencillo como lo que está ocurriendo en viviendas? Pero es que todo es una evolución natural. Así como hace 20 años pensar en automatizar una casa era algo súper complejo de hacer, porque la tecnología tampoco había evolucionado lo suficiente para facilitarlo y que fuera accesible a cualquier persona. Los edificios obviamente son sistemas más complejos que una vivienda. Y por ello, a día de hoy se requiere la integración de múltiples sistemas o de todos los sistemas que hacen vida dentro del edificio, para de esta manera poder que entre ellos se comuniquen, entre ellos hablen, y de esta manera integrarse. De esta forma es donde ese trabajo de ingeniería, esa responsabilidad de idear soluciones es muy importante, y es una de esas diferencias fundamentales con el mercado de vivienda. Desde el punto de vista económico, los dos mercados son súper atractivos, porque hay unas perspectivas de finales del año pasado, mencionaban que para estos 2 próximos años el mercado de viviendas y el mercado de edificios, desde el punto de vista de automatización, eran muy similares. Se hablaba alrededor de 40.000, 50.000 millones de dólares en volumen de negocio que iban a generar ambos mercados. Entonces, sí creo que hay cabida para esos especialistas, porque al final creo que en realidad esto va mucho de la calidad del servicio o los servicios que tú diseñes o propongas por encima de la tecnología, porque eventualmente va a pasar con los edificios lo mismo que con las viviendas. Eventualmente, no te puedo decir un tiempo, pero puedo decir que tal vez en los próximos 10 años el mercado de los edificios va a agarrar y se va a ir pareciendo a las viviendas, porque las mismas empresas grandes van a ver que sus soluciones se pueden adaptar, porque lo que hay que medir es cuándo enciende o apaga una bomba. Eso lo puedo hacer con un interruptor o algo conectado a una red o una red de dispositivos. Entonces va a ir evolucionando poco a poco. Ciertamente, considero que siempre va a haber puntualizaciones que van a ir surgiendo a medida que la misma tecnología vaya avanzando, que sea más eficiente o hayan nuevos avances desde el punto de vista de sistemas con climatización, iluminación, que son los mayores consumidores en general, y lo que está buscando siempre es optimizar, pero a medida que eso también avance, habrá nuevas puntualizaciones que harán necesario que empresas especialistas en ingeniería o en sectores puntuales sigan dando soporte. Pero lo importante de todo esto es que todo esto nuevamente sea interoperable, que ahí es donde va a ir. Y en las ciudades va a pasar lo mismo. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es una visión macro, es un sistema macro en el cual tiene múltiples sistemas que la componen, que tienen que ver con movilidad, con servicios básicos, con recogida de aseo urbano, por ejemplo. Entonces son múltiples sistemas, pero la visión básicamente sistémica se sigue manteniendo desde una vivienda, un edificio a ciudades. Y hay mucho mercado en ciudades a día de hoy que permiten el desarrollo de, por ejemplo, aplicaciones o productos muy puntuales relacionados con el IoT, que se pueden integrar con un ecosistema ya para ciudades. Entonces, ciertamente hay diferencias entre todas ellas, pero creo que en el core, en el fondo, las tres comparten el mismo principio.
Sí, es interesante porque nosotros en Inótica pues, nos hemos centrado realmente en investigar y entender lo que está ocurriendo. Cuando comenzamos a estudiar esto ya hace 7, 8 años atrás, hace unos años atrás, pues, efectivamente, implementar una solución de control para una vivienda era muy costosa. Hablamos de un pequeño apartamento de 70 metros cuadrados, un apartamento clase media-baja, a implementar una solución de control podría gastarte fácil 10, 15 mil dólares para controlar la iluminación y el aire acondicionado. O, ilógico. Es ilógico. Hoy en día se puede hacer lo mismo, por $200, menos, 500, por mucho menos realmente. Sí, sí. Y eso gracias a esos desarrollos con ese protocolo y esos con microprocesadores de muy pequeñas capacidades, pero muy potentes para poder cubrir soluciones con protocolos como MQTT. Para hablando de edificios, pues las soluciones ya van un poco más complejas. Hablamos todavía de Modbus, hablamos de Longworth, hablamos de BACnet y hablamos de KNX, pero considerando la gran infraestructura del edificio y la importancia de los sistemas de climatización, consideramos que BACnet se está comiendo el mercado desde el punto de vista de integración y controles para infraestructuras medianas, grandes, como edificaciones, en su funcionamiento. Y si vamos a ciudades, pues la cosa cambia. Hay muchas tecnologías que deben ser de medios compartidos, inalámbricos, porque no tiene sentido pensar en una red cableada. Sí, muy complejo, urbano, muy complejo. Demasiado costoso, es demasiado complejo desde el punto de vista de planificación, de implementación, hasta con redes de fibra óptica. Pero es que a la par, el mismo reto hace que se están desarrollando protocolos de comunicación para transmisión de este tipo de datos de forma inalámbrica. O sea, y el mercado nuevamente ha ido avanzando. A día de hoy, por ejemplo, LoRa, que es un protocolo de esto que hemos mencionado para transmisión de datos, está siendo muy usado en desarrollos dentro de ciudades. A día de hoy es prácticamente el que monopoliza, por decirlo de alguna forma, el 80% de los desarrollos de IoT, o de aplicaciones para Smart Cities, por ejemplo. Pero es algo que se prevé que en los próximos 5 años ese 80% se ve reducido a un 50%, porque hay otras tecnologías que van emergiendo y que se van desarrollando y logrando un alcance cada vez más importante. Por ejemplo, se habla hoy mucho de 5G, que va a ser el boom de las telecomunicaciones y probablemente en 10 años hablaremos, o en menos, hablaremos de 6G. O sea, esa tecnología siempre va a ir evolucionando. Y obviamente tendrá muchas mejores prestaciones con las cuales se podrá aumentar la carga de servicios y de transmisión de data que se puede hacer para mejorar al final nuevamente. Es ver de qué forma, es ser lo suficientemente creativos para poder evaluar la tecnología existente y de esta manera plantear soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Claro, pero si hablamos de tecnologías de telecomunicaciones grandes, radiobases, con 4G, 5G, LTE, y las futuras que vendrán. Estamos hablando de implementaciones muy costosas. Sí. Y por eso nos atrae tanto el tema de las tecnologías de bajo consumo, bajo consumo con bajo ancho de banda, como LoRa, sí, porque es puntual, Narrowband, lo que vas a estar, IoT, entre ellas que son múltiples las que están ejecutando. Una competencia constante. Lo importante es que todo entre en el mismo ecosistema que hemos hablado. Ahora, Johnny, hablamos mucho de temas de automatizar. Sí. Todos quieren hablar de edificaciones inteligentes. Todos quieren vender, mejor dicho. Todos quieren vender, incluyéndonos, sí, obviamente. Claro. Esto es un mercado, es un negocio. Al final es un discurso. Es un discurso. Y se habla de la ciudad inteligente, se habla del edificio inteligente, y se habla de la vivienda o de la casa inteligente. Y realmente está ocurriendo inteligencia en el mercado de la automatización hoy en día. ¿Se puede hablar de inteligencia integral o puntual o cómo lo vemos? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que ¿Es verdad lo que se está haciendo o no? Son conceptos. O sea, y nuevamente, es un concepto, hablar de edificios, casas, ciudades inteligentes, es algo muy atractivo desde el punto de vista comercial. Pero realmente es realmente inteligencia porque hay muchísimos debates de qué es inteligencia. Pero no vamos a entrar en eso, al menos no el día de hoy. Hay que recordar algo. Todos los desarrollos que se estén haciendo hoy, o la gran mayoría de ellos, se desarrollan porque hay una persona que está sentada detrás de eso, pensando, ideando la solución, sabiendo en caso de que ocurra algo, va a pasar tal cosa. O sea, eso es automatizar. Exactamente. Entonces, eso es lo que se hace a día de hoy. A día de hoy se automatizan. Tomo acción. En función de un estímulo, hay una salida en el sistema y eso es automatizar básicamente. Y por eso se habla de automatizar
viviendas, automatizar edificios y ciudades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La inteligencia es otra cosa totalmente ¿Y por qué distinta. no inteligencia si ya tenemos tantas soluciones de inteligencia artificial? ¿Qué pasa? Porque, nuevamente, en un concepto muy básico, cuando estás haciendo cualquier diseño de automatización, tú tienes un despliegue inicial que son sensores o detectores que son tus elementos de campo. Ellos son los que van a tomar las señales, van a convertirlas en señales eléctricas y en función de eso van a dar un valor. Eso va a ir a un controlador, que el controlador va a tomar la decisión. En función de ese estímulo voy a hacer algo. Voy a activar una bomba, voy a apagar una persiana, a bajar una persiana, voy a apagar una luz, voy a sonar una sirena, o sea, y esas son las salidas del sistema. Entonces, ese es el concepto, pero ese es el concepto básico de cuando estás automatizando algo. ¿Qué pasa? Cuando le sumas a eso toda la cantidad de data que están generando toda esa red de sensores, esa data tiene que ser procesada de alguna forma. Para poder hablar de una inteligencia realmente, tú tienes que hablar de sistemas que están recibiendo esa información, la están analizando de una forma estructurada y están aprendiendo o entendiendo cómo se comporta el sistema para no depender solamente de esa programación que se le hizo inicialmente al sistema, que en función de A pase B o pase C, sino que él va a ir aprendiendo porque nuevamente pueden haber puntualizaciones, pueden pasar que el sistema aprenda, que el operador que está monitoreando todo el sistema, a él le gusta que a pesar de que pase A, B y C, haya otra opción que se llama D, pero le gusta porque él siempre va a estar cambiando y cuando él cambia ese estímulo, el sistema aprende con eso, por reducirlo de alguna forma. Allí el sistema va aprendiendo entre todas esas entradas cuáles son las posibles soluciones que se le puede dar y de allí se puede hablar de un sistema que ya está siendo experto en algo, interesante, pero es complejo, pero allí es donde está la frontera, o sea, es donde se quiere llegar, exactamente. Y hay distintas visiones. Yo tengo una visión sí, claro. de cómo realmente el tema de la inteligencia realmente va a impactar en las infraestructuras. Y es que yo no considero hoy en día la inteligencia como en una edificación como algo integral, sino como algo puntual. Por ejemplo, hay un problema y esa infraestructura aprende para solventar ese problema, buscando aprender a lo largo del tiempo cómo tomar decisiones y acciones automáticas, gracias a la red de automatización, para generar esa línea de lo proyectado versus lo ejecutado. Por ejemplo, en energía, que es el gran valor que para nosotros en Venezuela es complejo hablarlo, porque la energía es regalada, pero apenas pisa fronteras ya entiende la importancia de la energía y eso es algo importantísimo de entender y de formar para que se entienda la necesidad de ser óptimo y eficiente. Energía es el gran valor, lo que todos luchan por optimizar y disminuir, porque son costos energéticos, porque impactan las emisiones de dióxido de carbono, porque impactan sobre el calentamiento global, impactan sobre temas económicos, no solamente de la infraestructura, sino urbanos, gubernamentales, que realmente repercute sobre ello. Así que vemos soluciones de inteligencia en donde toman la data y van buscando ese valor ideal. Hoy lo vemos ya en algunas respuestas y soluciones como Google Assistant, como Alexa, que tienen algo de inteligencia para tomar decisiones, acciones y respuestas. Pero igual fue previamente configurado, ya va aprendiendo. Ya va a ir aprendiendo, exacto. Todos estos sistemas nuevamente son programados en algún momento por alguien y ahí estás automatizando, pero donde está esa diferencia. Pero learning machine. Exactamente, deep learning, machine learning, o sea, la técnica que se quiera aplicar realmente. Va a depender, que es la que le va a dar, como tú dices, puntualmente, son esas soluciones. Pero ¿qué pasa cuando tienes muchas soluciones puntuales que ya tienen, vamos a decir, son inteligentes de alguna forma? Claro, pues ya estás hablando del todo, o sea, ya estás creando el todo, que son muy, muy pocos los edificios, por ejemplo, que a día de hoy, a nivel mundial, que se pueden considerar de verdad inteligentes. Y es porque, bueno, ya vienen nuevos conceptos, que ya no te quedas nada más con el edificio, sino estás buscando aprender de las personas que hacen vida dentro del edificio, saber cómo se comportan, saber cómo interactúan entre ellas. Entonces, es todavía, nuevamente, una gran cantidad de datos que hay que procesar y que un sistema tiene que trabajar en base a eso para poder ir tomando decisiones. A mí me interesaría mucho el tema de la inteligencia, ese tipo de inteligencia aplicada a una oficina, donde tú eres el propietario de una oficina, tienes múltiples colaboradores, cómo ser más óptimo. Bueno, eso es parte de lo que están haciendo. IBM en particular ofrece esa solución con su inteligencia artificial Watson, que va integrada en los edificios, va integrada en las oficinas, para ir evaluando dónde la persona pasa más tiempo, si pasa en su escritorio, en un espacio compartido, con quién entre las personas van interactuando más. O sea, es algo que hablaremos
en un futuro dentro de este podcast. Sí, lo porque es interesante súper de todo esto es inteligente. el ecosistema que se está generando. Y ese ecosistema que es importante verlo con soluciones que hoy ocurren en el mercado. Si hoy queremos ir al mercado, existen múltiples marcas, Johnny, múltiples soluciones. Y es muy complejo porque los constructores muchas veces nos dicen, Carlos, todos dicen que es uno mejor que el otro. ¿Cómo tomo la decisión de cuál es el mejor, cuál es el mayor, cuál es más costo? ¿Qué busca realmente? ¿Cómo cubro las necesidades de una infraestructura? Además, con una tecnología que no para de cambiar. Entonces, muchos le dan miedo de decir por dónde me voy, con quién invierto, porque son decisiones de vida. Un hotel, un hospital, un edificio que involucra una red cableada, distribuida, medios compartidos, lo que sea, está involucrando en costos y dinero. ¿Cómo? La clave es que sea abierta, realmente, que sea un protocolo abierto. No hablemos ahorita del medio de transmisión ni nada, pero que sea un protocolo abierto, que el cliente, el constructor, la persona final, siempre tenga el poder de su instalación en sus manos y no se case con un tercero, que ciertamente te puede dar una solución, pero bajo un sistema propietario o un sistema cerrado que solamente esa empresa está capacitada para operar y las personas que trabajen con esa empresa. ¿Qué pasa? Lamentándolo mucho, al final es un modelo de negocio que funciona y tiene trayectoria, o sea, en el mundo de la construcción. Entonces, cuando una persona construye un edificio que tiene una en vista, 50, 60 años de estructura, pues se ve amarrado desde el inicio porque siempre va a tener que estar dependiendo del mismo proveedor o de la misma empresa fabricante de determinados equipos por no contar con un protocolo abierto, con un sistema abierto que permita la interoperabilidad, que es la palabra clave. Después a mí no me va a importar si es cableado, si es inalámbrico el medio de transmisión, pero que los equipos sean interoperables entre ellos y que pueda tener una marca A y después en el transcurso del tiempo esa marca A ya no existe, desapareció, pero yo puedo comprar una marca B, C o D porque en el mercado están basados bajo esos protocolos y lo voy a poder configurar e instalar en la misma red y voy a poder suplir la necesidad dando la calidad del servicio que es necesario. Entonces, un gran reto para los directores de infraestructuras, sí, de IT, de tecnología, que construyen para grandes corporaciones o para grandes constructoras, hasta para alcaldías y gobernaciones, sí, a nivel, complejos urbanos. A cualquier nivel. Esto aplica para una casa, un edificio, una ciudad, o sea, una industria. Porque entra en la estandarización y eso va mucho en los requerimientos del cliente y necesidades del cliente. Pero eso seguro durante los distintos episodios del podcast vamos a tener la oportunidad de profundizaremos en esos temas. Interesantísimo el tema urbano, sobre todo, que me llama tanto la atención, me parece tan enorme la posibilidad. Quisiera cerrar con una pregunta para ti, Carlos, y es, sabiendo tu trayectoria, el trabajo que desempeñas, ¿qué crees o hacia dónde crees que va la automatización? Wow. La automatización, pues creo que tiene múltiples aristas que se van a ir abriendo a lo largo del tiempo. Hoy en día no podemos estar 100% seguro hacia dónde va un mercado tecnológico tan cambiante, pero sí va hacia esa estandarización y ese ecosistema del todo. No solamente de la vivienda, sino también del edificio junto con el complejo urbano, con los urbanismos como tal. Buscando siempre generar soluciones en donde el valor esté en el servicio, mucho más allá del producto. Porque los productos cada vez van a ser más económicos. O así como hablábamos de que antes costaba tanto dinero implementar una solución para una vivienda, hoy es sumamente económico. Así que el mercado va hacia estandarización, hacia disminución de costos de productos, pero a mejorar o exigencias superiores sobre el servicio, que es donde está el gran secreto para aquel constructor, para aquel cliente que toma una decisión. Servicio mucho más allá de lograr la infraestructura, sino posterior a esa infraestructura, ¿qué servicio tengo para mejorar operativamente y optimizar los consumos energéticos? Esto siempre ligado o relacionado al tema de la sustentabilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible y todo ello. Johnny, ese es mi comentario final. Sí, y voy de la mano, porque yo pienso bastante similar a ti. Creo que al final son los servicios los que van a diferenciar a las empresas, a menos que el mercado de la automatización en general es un mercado muy lento. Podemos ver miles de cosas nuevas a nivel de tecnología, pero para que calen y penetren en el mercado de la automatización va a tardar mucho tiempo. Entonces va a ser los servicios y la creatividad que haya detrás de ellos para ofrecerle algo distinto a los clientes. Sigan con otro podcast que probablemente vamos a seguir hablando de estos temas y indagando un poco más porque es muy extenso lo que podemos hablar. Sí, entonces muchas gracias, señores, por escuchar este episodio número 2. Nuevamente, somos Innovados, un podcast de Innótica. Gracias.